Quien no ha escuchado de Vallejo en la actualidad, César Vallejo es considerado el poeta y escritor más grande de nuestro Perú, representante de la literatura universal y expresión poética. Un ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Sabemos que el poeta no tuvo una vida muy fácil y eso se demuestra a través de sus escritos. Pero la incógnita que puede causar mucha intriga es ¿por qué el poeta muestra en sus escritos mucha tristeza? ¿Qué es lo que pasó en la vida de Vallejo para que escribiera Trilce? ¿O por qué el poeta fue a prisión? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. Nació en Santiago de Chuco en el año 1982. Fue el menor de todos sus hermanos y vivía en un hogar con economía medianamente acomodada. Su padre había sido gobernante de un pueblo. Estudió su primaria en su tierra natal, en el centro escolar número 127. Sus padres cuentan una anécdota muy graciosa que de pequeño jugaba a tener hambre y robaba panes del horno y se los comía a escondidas. Estudió la secundaria en Huamanchuco, departamento de Trujillo, en el colegio San Nicolás de Huamanchuco, donde destacó en todas sus materias escolares de manera excepcional. Vallejo en su juventud. Vallejo llegó a trabajar como profesor de Ciro Alegría en el año 1915. Luego formó parte de un grupo de intelectuales de la época llamado Bohemia de Trujillo. En el mismo año, él estrena declamando a los jóvenes y público en general un poema modernista de 18 estrofas titulado Primeral. A sus 26 años viajó a Lima para estudiar un posgrado de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, pues en ese mismo año lamentablemente llega a fallecer su madre en su ciudad natal. 2 años después, Vallejo regresó a Santiago de Chuco y fue acusado de haber robado e incendiado la casa de la familia Santa María Calderón. Vallejo inicia su vida universitaria en la Universidad Nacional de Trujillo y se muestra como un alumno excepcional, pero al cabo de unos meses lo deja y vuelve a Santiago de Chuco, pero en 1913 retoma sus estudios en esta misma universidad, consiguiendo premios por casi todas sus materias. Uno de esos fue La Contenta, que obtuvo por terminar su bachiller de Letras y Filosofía en 1915, con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, lo cual le generó una exoneración en pagos de diploma y derechos de graduación. Luego de obtener la licenciatura en Letras en 1915, Vallejo en 1918 viajó a Lima, para así poder estudiar su doctorado. Comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima y de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo, pero abandonó todo y se convirtió en docente en Trujillo.
Ese mismo año Vallejo publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, una obra que expresa la solidaridad del poeta con el sufrimiento humano, que se convirtió en un grito de protesta contra la sociedad. Vallejo ya había pasado por muchas cosas hasta ese entonces. Por otro lado, el poeta había visitado su ciudad natal con la sana intención de participar en las fiestas patronales que ellos habían organizado. Pero por un terrible mal había ocurrido una revuelta que a su vez dejaría muchas personas muertas. ¿Pero qué relación tiene esta revuelta con el poeta? Pues sucede que Vallejo fue acusado de ser partícipe o uno de los que ocasionaron esta revuelta. En otras palabras, más adelante, con tan solo 28 años de edad, el poeta fue sentenciado a 122 días privado de la libertad. Pero eso solo había sido parte de su desgracia, pues esa acusación tan injusta lo persiguió hasta los días de su muerte. Cuando Vallejo estuvo en la prisión, sufrió mucho, encontrándose triste y abandonado por estar recluido. Es entonces que ante esa situación, él se convierte y despliega su imaginación para la creación de sus dos obras, y una de ellas la más emblemática, que es Trilce, donde el poeta describe este mundo carcelario como un espacio estrecho, manifestando palabras como muro este, muro antártico, muro noroeste y alféizar, haciendo referencias a sus vivencias en la cárcel y cómo se sentía al respecto, ocultando estos sentimientos tras el confinamiento, en forma poética. Asimismo, recordando a su familia y a su madre con el grato amor que les tenía. Luego de permanecer 112 días en la cárcel de Trujillo, Vallejo decide abandonar Perú en 1923. Tras dicho suceso que marcó su vida, viajando a Europa, llegó a París en julio del mismo año. En marzo de 1923 publica Escalas Melografiadas y en mayo publica Fabla Salvaje. En 1925 trabaja para los grandes periódicos iberoamericanos y viaja por primera vez a España. En 1927 publica Sabiduría en la revista Amauta y renuncia a su puesto en los grandes periódicos iberoamericanos. En 1931 escribe El Tungsteno para la editorial Zenit, colección La novela proletaria, y Paco Yunque, que sería póstuma 13 años después del fallecimiento de Vallejo. Pero, ¿por qué Vallejo fue expulsado de Francia? Porque participa en manifestaciones callejeras y en reuniones clandestinas, siendo expulsado en 1930. Después llega a solucionar su situación policial, siendo autorizado a permanecer en Francia. Sin embargo, él sigue participando en manifestaciones políticas a riesgo de ser expulsado nuevamente. En el año 1934 se casa con Georgette Philippard, escribiendo su obra teatral Colacho Hermanos. En el año 1937 viaja por primera vez a España, es elegido secretario de la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores. El 24 de marzo del año 1939 fue internado por una enfermedad que sufrió cuando era niño. Fallece el 15 de abril, Viernes Santo. Reflexión. La injusticia. Estos casos de injusticia en el Perú se ven a menudo. Lo podemos observar en los noticieros y en entrevistas a presos. Algunas personas inocentes se encuentran condenadas sin tener pruebas suficientes. Lo mismo pasó con César Vallejo. Fue injustamente encarcelado por autoridades prepotentes y mediocres. Fue
Fue una persona seguido por el sufrimiento y la injusticia. Esto se puede ver reflejado en sus obras cuando lo leemos. Estas obras expresan lo que realmente vivimos hoy en día: injusticia, corrupción, pobreza, egoísmo. César Vallejo es representación del pueblo, de los que son testigos de la soledad, sufrimiento y la sed de justicia. Sin duda, Vallejo es uno de los mejores poetas representativos a nivel de Latinoamérica. Después de realizar un análisis a profundidad sobre su vida de Vallejo y su obra Trilce, podemos enfatizar que la vida que tuvo no fue del todo fácil para el poeta, dado que Vallejo no provenía de una familia con un gran poder económico. Sin embargo, resaltaba el amor puro entre los miembros y, a pesar de lo humilde que fue, siguió con sus estudios, logrando algunos de sus objetivos, como publicar su primera obra, Los Heraldos Negros. Pese a que estuvo injustamente en la cárcel, sintiéndose triste y abandonado, pudo superarlo y siguió adelante con lo que más le apasionaba, que era escribir. Asimismo, más adelante logró publicar el poemario Trilce, lo cual es el más representativo del poeta a lo largo de su carrera, haciéndose reconocer actualmente como el poeta universal.